capítulo 2. Hoy quiero hablar del triunfo de la fe. Sí, escuchaste, el triunfo de la fe, porque la fe vence la incredulidad y hoy necesitamos fe en este tiempo donde hay problemas, donde hay muchas cosas desagradables, enfermedades, muertes. Parece que la pandemia, la cuarentena o el aislamiento no se termina más. Hoy necesitamos tener una fe más grande que nunca en Dios y en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? El triunfo de la fe. La fe triunfa sobre la adversidad, la fe triunfa sobre la enfermedad, la fe triunfa sobre las tinieblas, la fe triunfa sobre el pesimismo, la fe triunfa sobre el negativismo. La fe en Dios siempre nos va a dar victoria. Y de esto quiero hablarte en esta noche. En Habacuc, capítulo 2, Habacuc es un libro de un profeta menor de la Biblia. El nombre Habacuc significa el que abraza, el abrazador. En realidad, Habacuc fue abrazado por Dios. ¿Cuántos quieren ser abrazados por Dios en esta noche? Y el profeta Habacuc tenía la tarea, el domingo pasado estuvimos hablando del profeta Jonás, y Habacuc tenía la tarea de profetizar también, de hablar la palabra de Dios, como tal vez hoy en esta noche hay muchos escuchando, a ver qué va a decir este pastor, y tal vez está escuchando muchos mensajes, o algún mensaje de aliento, o algún mensaje que te diga que todo va a ir bien, o algún mensaje que te aliente. Y por lo general la gente no quiere escuchar mensajes desalentadores porque dicen, pastor, ya tenemos mucha mala onda. Pero yo en esta noche quiero compartirte la palabra de Dios y quiero compartirte lo que el profeta Habacuc hizo con Dios. No solamente Habacuc iba a ser llamado por Dios para dar una palabra, sino Habacuc se para frente a Dios y dialoga. Acá en estos 3 capítulos registramos de Habacuc, de este profeta, dos quejas seguidas. Habacuc se quejaba el por qué Dios iba a destruir a su pueblo, el por qué pasaban tantas cosas, el por qué que parecía que su oración no era escuchada. Y tal vez muchos de ustedes, Iglesia del Señor y hermanos del Centro Cristiano Esperanza, se estarán preguntando por qué pasan estas cosas, por qué la pandemia no se termina, por qué no podemos congregarnos, y el por qué, y el por qué. Y bueno, Habacuc recibe la respuesta de Dios en medio de esta crisis que se avecinaba sobre el pueblo de Dios. Y yo en esta noche quiero compartirte algunas cosas puntuales que están registradas aquí en la palabra, pero que son aplicables al día de hoy, que son aplicables a este domingo 13 de septiembre del año 2020. Yo recordaba cuando empezó el año, el primer mensaje que prediqué en este año decía ya falta menos. ¿Ya falta menos de qué? Predicaba en Apocalipsis capítulo 22, cuando el Señor dice ciertamente vengo en breve. Gloria a Dios. Ya falta menos para la venida del Señor. Y hoy seguimos reiterando esto, Cristo viene pronto. Entonces, Amén. Hoy vos tenés la decisión de escuchar un mensaje de la palabra de Dios que te va a alentar, obviamente, que te va a traer ánimo, pero también un mensaje que te va a mostrar la realidad, que te va a hacer reaccionar, te va a hacer despertar, porque esto es lo que hoy la iglesia necesita un despertar espiritual, necesita despertar y volverse a Dios. Habacuc capítulo 2, el verso 4, pero vamos a leer el verso 3 también. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, no te apresures, porque lo que Dios ha prometido viene. Dice el verso 4 de aquí, cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Escuchaste bien lo que dice? El justo por su fe vivirá. Es decir, que hoy necesitamos tener nuestra fe más viva que nunca en el Señor. Entonces, capítulo 1 de Habacuc, dice la profecía que vio el profeta Ageo, el profeta Habacuc, perdón, el profeta vio una profecía, Dios le estaba mostrando qué es lo que iba a pasar. Y el verso 2 comienza diciendo, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Tal vez muchos de ustedes están como Habacuc, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar orando? Y parece que no escuchas. Dice, daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc estaba viendo que los caldeos iban a destruir al pueblo de Israel. Dios le estaba mostrando que iban a ser cautivos, y esto de ser cautivos era sinónimo de tristeza, de muerte, de dolor, de hambre, de angustia, y a nadie le gustaba estar cautivo de otro país enemigo. Entonces el profeta dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿No? Entonces iban a pasar por una gran prueba, iban a pasar por un tiempo de tribulación. Entonces a veces se nos viene la noche, al profeta se le veía la noche, ¿no? A veces decimos se nos viene la noche, ¿no? Cuando estamos rodeados de problemas y decimos, ¿qué hacemos? Se nos queman los papeles, o decimos, ¿en qué universidad nos pueden enseñar cómo atravesar la peor noche de tu vida? ¿Cómo atravesar el peor día de tu vida? Yo creo que no hay ninguna facultad, ninguna universidad
que te puedo enseñar esto. Esto se aprende en una relación y comunión con el Señor. Amén. Entonces, ¿qué hacer cuando se nos viene la noche? Hay dos cosas que podemos hacer. La primera de ellas es quejarnos, es renegar contra Dios y renunciar. ¿Escuchaste bien? Renunciar. Hoy todo el mundo renuncia. Hoy todo el mundo dice yo no creo más en nada, todos son iguales. Y la segunda opción para enfrentar el peor día de tu vida o enfrentar cuando se te viene la noche es enfrentar la noche. Es no abandonar, es intentarlo y es seguir firme en el lugar que Dios te ha puesto. Gloria a Dios. Esto no es nada nuevo de enfrentar problemas porque el profeta lo está enfrentando y está quejándose ante el Señor. ¿Hasta cuándo? Le dice el Señor, clamaré y no oirás. Y el verso 3 dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué? ¿Cuántas veces vos dijiste, ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí? ¿O por qué me pasa esto? ¿O por qué me pasó esto? ¿O por qué me enfermé? ¿O por qué me quedé sin trabajo? ¿O por qué mi matrimonio está destruido? ¿O por qué mis hijos están apartados? ¿O por qué? ¿Y por qué? Y tantas veces le cuestionamos y el profeta estaba igual ante Dios. Señor, ¿hasta cuándo voy a clamar? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? Dice, me haces ver iniquidad, me haces ver molestia. Y cuando tenemos tantas preguntas, es señal que estamos problemas, es señal que estamos buscando a Dios. Y Dios no se queda quieto, Dios le responde en el verso 5 y le dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Dios le está diciendo, yo voy a hacer algo en estos días que muchos no la van a creer, dice, aunque te la contaren no la creerán. Y el verso, después que Dios le contesta a Habacuc, en el verso 12 al 17 comienza su segunda queja o su segunda protesta contra el Señor. Y en el verso 12 dice, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío? Y el verso 12 en la otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Está diciendo, Señor, vas a acabar con tu pueblo elegido. ¿Cómo puede ser esto? ¿No? ¿Y cuántas veces estamos igual que Habacuc, ¿no? Decimos, ¿cómo puede ser que me pase esto? ¿Cómo puede ser si yo te busco? ¿Cómo puede ser si yo leo la Biblia? ¿A dónde estás, Señor? Entonces, en medio de esta protesta, de esta queja de Habacuc, tal vez hoy vos te encontrás igual que Habacuc. Estás diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo esta pandemia? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo aquello? Y en el capítulo 2 del libro de Habacuc, que te recomiendo lo leas, son 3 capítulos nada más, y lo podés leer rápidamente, en 15 minutos. Capítulo 2, Dios responde a Habacuc. Yo creo en un Dios que responde. ¿Cuántos Amén, dicen gloria a amén? Dios. Dios responde. Si vos estás orando y parece que Dios no te escucha, Dios te está escuchando. Porque esta es la mentira más grande de los últimos tiempos, que el enemigo, el diablo, está usando. Dios no te va a escuchar. ¿Para qué vas a orar? Dios no te va a escuchar. ¿Para qué te vas a congregar online? Dios no te va a escuchar. ¿Para qué vas a seguir leyendo la Biblia? Yo quiero decirte que Dios escucha. Dios está escuchando. Y en el capítulo 2, Dios le responde a Habacuc y le dice, Habacuc dice, sobre mi guarda estaré, afirmaré el pie y voy a ver qué se me dirá. Y dice, mirá lo que dice el verso 1, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? El mismo profeta se da cuenta que él se estaba quejando, ¿verdad? Y estas son maneras de enfrentar la noche, enfrentar el peor día de tu vida. Podés enfrentarlo quejándote o podés enfrentarlo agradeciendo a Dios y seguir adelante. El verso 2 dice, y Jehová me respondió, escribe la visión, declárala en tablas. Dios le responde al profeta. Y Dios le está diciendo, el justo por la fe vivirá. Estamos en medio de problemas, estamos atravesando dificultades, pero Dios responde a su iglesia y Dios responde a su pueblo. ¿Y qué dice Dios? El justo por la fe vivirá. Este es un texto que abrió los ojos, abrió la mente a Martín Lutero. ¿Cuántos recuerdan la historia de Martín Lutero? No tenemos mucho tiempo para contar esto, pero este fue el texto que le habló a este monje, a Martín Lutero. El justo por la fe vivirá. Dios le estaba hablando que el justo no iba a vivir por sus obras, no iba a ser salvo por sus obras, sino por la fe en Jesucristo. Y este mismo texto, el justo por la fe vivirá, el apóstol Pablo 2 veces lo cita en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, verso 17, Gálatas 3:11 y también en Hebreos 10:38 dice que el justo por la fe vivirá. Dice el verso 3 dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, ¿qué habla de esto? De que Cristo viene pronto también, porque justo por la fe vivirá, dice acá, y también nos habla de que Dios responde y que Dios está pronto para venir a buscar a su iglesia. Entonces, Habacuc empieza quejándose, empieza protestando, Dios le responde, Dios le dice, el justo por la fe vivirá, y también quiero decirte que hoy Dios viene a responderte.
quiero decirte que hoy el Señor viene a responder tus Amén. oraciones. Tal vez te estás quejando, tal vez estás cuestionando a Dios y tal vez te estés haciendo un montón de preguntas. Pero Dios hoy viene a responderte y te dice, el justo por su fe vivirá. Entonces, nuestra fe nos lleva a la salvación. Nuestra fe en Dios es lo que nos garantiza seguir adelante en medio de la noche. Y sí, seguramente ahora estás pensando cómo enfrentar tu peor noche de tu vida o cómo enfrentar el peor día de tu vida. Estás pensando, con la fe en Dios podemos enfrentar la peor o el peor día de nuestra vida. Hay contra los injustos, del verso 6 al 20, esto lo podés leer también en tu casa, si vos querés, estás en tu casa. Habacuc, capítulo 3, encontramos la oración, esta oración tremenda del profeta Habacuc, que está diciendo, el verso 2, Jehová, Dios, he oído tu palabra, temí, aviva tu obra en medio de los tiempos. El profeta le estaba diciendo, Señor, en la ira acuérdate de la misericordia. Dice, el verso 2 dice, sí, en la ira acuérdate de la misericordia. Parece que el profeta Habacuc había visto con sus ojos el obrar de Dios, o le habían contado de las grandes cosas de este Dios de Israel que había hecho en un pasado y que ahora no, parece que no hacía nada. Ahora iban a ser destruidos. Entonces el profeta dice, Señor, tened misericordia. ¿Por qué decía esto? Tened misericordia, en la ira acuérdate de la misericordia. Porque Habacuc se daba cuenta que no eran ningunos santos, que faltaban muchas cosas que arreglar, que tenían que convertirse un poco más a Dios. Y esto es la base principal cuando uno ora por un avivamiento. Reconocer ante el Señor que necesitamos ponernos al día con Dios. Reconocer ante Dios, decir, Señor, tened misericordia. Tened misericordia de tu iglesia, tened misericordia de aquellos que te rechazan, tened misericordia en la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Por eso el profeta decía, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y aquellos que están con nosotros hace años en el Centro Cristiano Esperanza han escuchado esto de parte de los pastores Oscar y Marita Carreño, que estamos orando a Dios por un avivamiento. Amén. Y yo sé que muchos de ustedes dirán, pero ¿cuándo vendrá el avivamiento, pastor? ¿Hasta cuándo vamos a orar por el avivamiento? ¿Por qué no viene el avivamiento? En primer lugar, tenemos que reconocer que hoy necesitamos un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ayer a la mañana hablaba con un amigo que no se congrega acá en la iglesia, y él había estado, miren lo importante de estas transmisiones, que uno parece que le habla a una camarita, parece que no pasa nada, pero pasa mucho, porque hay personas que nos están mirando y que uno no conoce. Y esta persona me decía, yo escuché cuando vos dijiste el milagro de que Dios había hecho en tu muela. Tremendo. Yo dije, sí, me quedé sorprendido. Justo esa parte había escuchado a esta persona el testimonio de que Dios me había sanado una muela. Y yo le explicaba a esta persona que allá por la década de los 80, en las campañas del hermano Anacondia, estaban los doctores para verificar con papeles, con estudios, los milagros que Dios hizo en ese momento. Amén. ¿Qué te quiero decir esto? Que estos milagros no eran falsificados, que cuando alguien decía Dios me emplomó una muela, era así. Cuando alguien decía Dios me sanó, me sacó unos cálculos, Dios me sanó del corazón, Dios me sanó esto, las varices, era todo verdad, no eran mentiras. Entonces, vos que estás escuchando por primera vez esta transmisión y decir estos son todos chantas, es todo palabrerío, porque en aquel tiempo, bueno, también decían lo mismo, ¿no? Hay gente que les pagan para que hablen y que, ¿no? Pero había que tener mucha plata para pagarle a miles y miles de personas todas las noches que decían a mí Dios me sanó, a mí Dios me hizo esto. Entonces, esos argumentos no son válidos porque los mismos doctores ahí en la misma campaña, cruzada, como lo quieran llamar, estaban ahí para realmente mirar realmente y corroborar si los milagros eran reales o no. Y los milagros eran reales. Yo te estoy hablando de la década de los 80, hermano. Entonces, hoy tal vez no está pasando esto, yo no estoy escuchando, no estoy viendo que está pasando esto. Por eso el profeta decía, Señor, aviva tu obra. Y miren qué real, qué actual es esta oración. Hoy necesitamos un avivamiento. Hoy necesitamos volvernos a Dios y hoy necesitamos ver los milagros del pasado y aún mayores obras hará, dice el Señor, en Juan capítulo 14 creo que es, ¿no? Amén. Aún mayores hará. Entonces hoy necesitamos ver el obrar de Dios. Ahora, primer punto, dijimos, necesitamos humillarnos en la presencia de Dios para tener un avivamiento, como decía Habacuc, Señor, en la ira acuérdate de la misericordia. Pero también un consejo muy importante es, no critiques a las iglesias si están frías. Porque no te olvides que vos sos la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia del Señor, vos sos la iglesia del Señor. Entonces, hoy en día escuchamos muchos mensajes
que critican a las iglesias, porque todas las iglesias están muertas. Dios mandó esto porque estaban todos fríos, Dios esto. Y esta no es la onda, hermano. No es el plan de Dios que nos pongamos como jueces y digamos los 3 puntos por qué la iglesia está... No. Vos no tenés que criticar a las iglesias. Dios no nos llamó a esto. Dios nos llamó a salvar. Amén. Entonces hoy es el día de, si vos te estás dando cuenta que las iglesias están frías, entonces vos tenés que clamar a Dios y decirle como el profeta: Señor, envía un avivamiento. Porque es fácil, como siempre decimos acá en la iglesia, es fácil encontrar los errores. Eso cualquiera lo hace. Es fácil encontrar los problemas de una iglesia, es fácil encontrar los errores de un pastor, de un ministerio. Pero cuando vos encontrás problemas o cuando vos ves fallas, vos tenés que ponerte de rodillas y hacer como orar, como hacía Habacuc, y decir: Señor, aviva tu obra en medio de los Amén. tiempos. En Juan capítulo 5 encontramos el paralítico de Betesda. ¿Cuántos han leído esa historia? Amén. 38 años enfermo, 38 años esperando un milagro. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué no cambió de estanque este paralítico? ¿Por qué no se fue a otro lugar? Él sabía que un ángel ahí de tanto en tanto aparecía y el primero que llegaba al agua, al estanque, era sanado. Y él estuvo ahí 38 años. Y cuando va Jesús, bueno, ustedes conocen el relato, cuando va Jesús, le dice: ¿querés ser sano? Él estuvo 38 años en un lugar. ¿Y cuál es la enseñanza esta que estoy hablando del avivamiento y todo esto? Si vos te cambiás de iglesia en este tiempo de pandemia, estamos todos locos. Si vos te cambiás o te peleás con alguien en este tiempo de pandemia, sí, estamos todos locos. ¿Por qué? Porque la solución no está en cambiarte de iglesia, o no está en cambiarte en un ministerio que tenga más luces o que tenga más auge. La solución está, como decía Samuel ayer en su video, permanecer en Cristo. Amén. Este paralítico no cambió de estanque, no anduvo todos los días cambiando de estanque a ver si era sano. Permaneció en el lugar donde Dios descendía. ¿Qué te quiero decir esto, amigo, hermano? Vos que conoces al Señor hace tiempo. La solución muchas veces no está en cambiar de estanque, no está en cambiar de iglesia, está en permanecer y esperar que la gloria de Dios caiga. Y cuando la gloria de Dios caiga, vos tenés que estar presente. Entonces, un consejo: estás desanimado, estás viendo solamente los errores de tu iglesia, de tu ministerio, que no te visitan, que no te llaman, que no te cuidan, etcétera, etcétera, y el diablo te los agiganta más. ¿Estás viendo todo eso? Bueno, el consejo es: no sigas criticando a tus pastores, a tu iglesia, porque eso no te va a bendecir. Entonces, ¿cuál es el plan? Seguir permaneciendo. Y entre paréntesis, estuvo muy bueno el video que hizo Samuel ayer para los jóvenes, lo podés ver en el canal de YouTube, en los transformadores, que habla de permanecer. Y esto es lo que tenemos que hacer, hermano, permanecer en el Señor. La palabra de Dios dice en Salmo 46:10, dice: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y vaya si estamos quietos en este tiempo. ¿Cuántos han estado quietos? Miren, el verso 16, dice acá el 3:16, dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Qué iba a hacer Habacuc? Iba a estar quieto. Hay momentos que no podemos hacer nada, tenemos que estar quietos. Y acá la Biblia dice: estar quietos, el Salmo 46:10, y conocer que yo soy Dios. Dios quiere que vos te aquietes un poco. Dios quiere que estés quieto en medio del día de la angustia para que le conozcas más al Señor. Estar quietos. Entonces esta es una buena oportunidad para que vos te calmes. Decís conmigo: yo me voy a calmar. Yo me voy a calmar. Es bueno que aquietes tu espíritu. Es bueno que te pongas en comunión con Dios. Es bueno que te hagas un análisis. Porque como decimos siempre, si en esta pandemia no mejoraste o no cambiaste alguna área de tu vida, no sirvió de nada. Entonces en esta pandemia vos aprovechá. Buscá al Señor. Pedile a Dios que te hable y Dios te va a hablar, como le habló al profeta, Dios te va a hablar. Entonces, estaré quieto, dice, en el día de la angustia y conocer que yo soy Dios, dice la palabra. Amén. Amén. Entonces, el verso 17 dice, sigue orando el profeta, ¿no? Dice: aviva tu obra, estaré quieto en el día de la angustia, porque el día de la angustia viene para todos. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dicen: yo no voy a creer en un Dios de amor que me dé pruebas, y las pruebas vienen para todos. Amén. ¿Amén? Viene el día de la angustia, pero como decíamos hoy, ¿cómo vamos a enfrentar el día, la noche oscura? ¿Dónde, en qué libro lo voy a encontrar eso? Los 3 pasos para enfrentar el peor día de mi vida. No lo vas a encontrar en ningún libro. Lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Lo vas a encontrar en una relación con Dios. Entonces, Habacuc, él está orando, buscando al Señor. Dice: cuando suba el ejército, miren lo que iba a hacer. Dice el verso 17, dice: aunque... Decí conmigo: aunque. Este aunque a mí me llama la atención, porque él está orando, está buscando al Señor. Dice: aunque la higuera no florezca,
ni en las vides haya fruta, aunque falte el producto. Otra vez dice, aunque falte el producto, los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas y no haya vaca en los corrales. Está hablando, aunque mi heladera se vacíe, aunque la alacena... A vos no te gusta escuchar esto tal vez, perdón hermano, pero esto es lo que estaba diciendo el profeta Habacuc. Aunque me falten las tortas fritas, el asado todos los domingos, los churrascos, la Coca-Cola, los panchos, aunque me falte cosas, aunque está hablando, yo igual voy a creer en Dios. Amén. Aunque me enferme, aunque esté débil, igual voy a creer en Dios. Amén. Y esto es lo que vos tenés que creer en este tiempo. Esto es lo que vos tenés que tomarte, porque el profeta está diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Aunque está hablando de que hoy es el día de creerle a Dios más que nunca. Gloria a Dios. Amén. El miércoles la pastora hablaba de que nos preparemos, que Cristo viene pronto. Está hablando de prepararte espiritualmente y también prepararte en todas las áreas de tu vida, porque algo grande viene. Amén. ¿Y qué es algo grande? Jesús viene pronto. Gloria a Algo Dios. está por suceder en esta sociedad, en este mundo. Entonces vos tenés que estar preparado y vos tenés que estar en este espíritu, decir, aunque me quede sin trabajo, aunque la alacena se vacíe, aunque la heladera esté vacía, llena de botellas de agua, aunque tenga todo esto, voy a decir igual, gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Tal Amén. vez querías escuchar otra cosa, después de esta pandemia vas a ser un empresario y no vas a tener problema. No, muchos quieren escuchar estas cosas, pero I'm sorry, o sorry, como dice el hermano, ¿no? Lo siento, hermano, esto es la palabra de Dios, y esto yo te estoy hablando lo que puede llegar a venir o puede llegar a suceder para que vos estés confiado en el Señor. Que aunque te falten algunas cosas, vos igual tengas tu fe en el Señor. Amén. Entonces, el profeta está diciendo, aunque tenga que vivir y pasar pruebas, tormentas, tribulaciones. ¿A cuánto le gusta esta palabra? Pruebas, uy, pastor, pero ya estoy hasta acá de escuchar eso. Pero que vienen para todos, hermano. Y no es por causa de que vos hiciste mal las cosas. Los problemas vienen, las pruebas vienen, las tribulaciones vienen. Pero el tema es, ¿cómo las vas a enfrentar? Amén. ¿Vas a seguir firme en el Señor? ¿O te vas a cambiar de estanque? ¿O te vas a cambiar de iglesia? Porque algunos dicen, bueno, me cambio de iglesia a ver si no tengo tantos problemas y el diablo no me ataca tanto. No, esas son mentiras, hermano. Vos tenés que seguir donde Dios te puso, seguir sirviendo al Señor con alegría y decir como el profeta Habacuc, aunque falten todas estas cosas, yo voy a seguir confiando en el Señor. Amén. El verso 18 dice, con todo. Primero dice, aunque, y ahora dice con todo. ¿Qué quiere decir con todo? Con todo dice, yo me alegraré en Jehová. ¿Cuántos pueden decir, yo me voy a alegrar en Dios? Yo me voy a alegrar Con en todo, Dios. aunque pase lo que pase, yo me voy a alegrar en el Señor. Entonces, todos hoy decidimos cómo vivir, alegres o tristes. ¿Cómo querés vivir vos? ¿Alegre o triste? Entonces, todos tenemos derechos, razones, argumentos, motivos para estar tristes. Y también tenemos motivos, razones, argumentos para estar alegres. Gloria a Dios. Entonces, vos decidís en este día cómo vivir. ¿Cómo quieren verte los demás? ¿Te quieren ver tristes, alegres? ¿Cómo quieren verte tus amigos, tus familiares? Aquellos que te dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que vos predicás? ¿A dónde está? Entonces, si vos le llevas demasiado la atención, te van a hacer deprimir, te van a asustar, te van a decir, ¿no ves que está todo mal? ¿No ves que se viene el fin del mundo? Nos destruirán a todos. Entonces, ¿cómo tenés que estar vos como hijo de Dios? Vos tenés que hacer lo que hizo Habacuc. Aunque falten un montón de cosas, con todo me alegraré en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y como dijeron los jóvenes cuando estaban en el horno de fuego en el libro de Daniel, ¿no? Y si Dios no nos rescata del horno, igual vamos a servir al Señor. Amén. Entonces, ¿qué te quiero decir, hermano? Que vos con todo tenés que alegrarte en el Señor. Mirá lo que dice Filipenses 4:4. Alégrense en el Señor siempre. Otra vez digo, alégrense, regocíjense, alégrense en el Señor siempre. Y te acordás de este hombre, Horacio Jaureche, que decía, nos quieren tristes. ¿Te acordás de ese escrito? Nos quieren tristes porque los pueblos vencidos no conquistan, no hacen nada. Entonces, ¿quién te quiere ver triste? ¿El pastor? ¿Dios? ¿Sí? Hay muchos que te quieren ver triste, pero Dios te quiere ver alegre. El profeta decía, aunque pase lo que pase, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Qué decidís vos en este día? ¿Cómo querés vivir? ¿Alegre? Pero no tengo alegría, pedísela a Dios. Dios da abundante gozo y Amén, alegría. gloria a Dice, Dios. me gozaré en el Dios de mi salvación. Sí, querido amigo, querido hermano, hermana en Cristo, en medio de la noche oscura, vos tenés que gozarte en la presencia de Dios. Vos tenés que pedirle a Dios que te dé esa alegría que solamente viene del cielo. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio
en la tribulación. Decí conmigo, tribulación. Tribulación. Es nuestro auxilio, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Verso 19 de este capítulo 3 de Habacuc dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Cuántos hoy pueden decir, Dios es mi fortaleza? Amén. Dios es mi fortaleza en medio de la pandemia. Dios es mi fortaleza, ha sido mi fortaleza, es mi fortaleza y va a seguir siendo Gloria mi a Dios. fortaleza. Entonces, cuando acá Habacuc dice, Dios es mi fortaleza, está olvidándose de la queja, está olvidándose de sus protestas, está olvidándose de todo lo que le dijo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y tal vez hoy vos te identifiques con Habacuc, estabas hoy quejoso, estabas protestando y decís, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? Pero ahora te estás dando cuenta que Dios, aún en medio de la noche oscura, aún en medio de la pandemia, Dios es soberano y Dios sigue reinando. Amén. Tal vez te estés dando cuenta que te están pasando cosas que a comparación con otras son mínimas. Entonces tal vez te estás dando cuenta de esto y te estás dando cuenta que Dios es poderoso. Por eso Habacuc sigue diciendo, Dios es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Dios en medio de la tormenta nos saca a victoria. Y el profeta termina diciendo, este Dios del pasado es un Dios del presente. Este Dios que hizo milagros, que abrió el Mar Rojo, que abrió el Jordán, hoy también va a hacer grandes cosas. Gloria a Dios. Y nosotros estamos en ganancia, podríamos decir así. Estamos, con respecto a Habacuc, estamos un poco más adelantados. Porque cuando Habacuc estaba viviendo, Jesús no había venido a la tierra. Amén. Nosotros estamos en más victoria que Habacuc. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros tenemos la palabra de Dios. Gloria a Nosotros Dios. tenemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Gloria a Calvario, Dios. donde llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades. Entonces hoy podemos decir, yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Hoy es tu día de anclarte, de aferrarte al Señor, decir, Dios es mi fortaleza. Dice, con todo yo me gozaré en el Señor. El Señor es mi fortaleza. Dios en este día viene a darte su fortaleza. Hoy Dios quiere que vos le conozcas como este Dios de fortaleza. Este Dios de fortaleza que no solo quiere darte esta fortaleza espiritual para que vos sigas orando, buscando a Dios, pero también quiere darte esa fortaleza emocional para que no caigas en la locura, para que no este encierro no te haga enloquecer. Dios quiere darte fortaleza espiritual, emocional y también Dios quiere darte fortaleza física. Fortaleza física tiene que ver con la salud, que vos estés bien, que tu sistema inmunológico esté tan alto que ni te resfríes en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios quiere darte esa fortaleza porque Dios te la da. Porque mirá, si hasta ahora no descubrieron la vacuna, si no hay ningún medicamento contra este virus y tantas cosas que hoy la ciencia no entiende, solamente Dios nos puede guardar de lo que viene y de lo que se avecina, porque Dios es mi fortaleza. Dios viene a dar fortaleza a su iglesia. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué, amigos? Para que vos sigas creyendo en este Dios. Y hoy Dios viene a decirte, te viene a decir esto sencillamente, que te quedes quieto. Que te quedes tranquilo porque Él sigue reinando. Dios viene a decirte que Él es tu fortaleza. Dios viene a decirte que Él quiere ayudarte y Él quiere darte alegría y gozo en medio de la prueba, en medio de la tormenta. Amén. Amén. Entonces, hoy el consejo del Señor es que no pierdas la fe. Habacuc termina haciendo esta oración, una oración de victoria. Termina haciendo esta oración declarando el poder de Dios, declarando que el Señor es su fortaleza, declarando que Dios lo va a sacar adelante. Y esto es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Iglesia y aquellos que están escuchando por primera vez este mensaje, Dios es nuestra fortaleza y Dios quiere que vos creas en Él. Lo que tenés que hacer es volverte al Señor. Tal vez te apartaste, tal vez te alejaste de Dios, pero hoy es tu día de volverte al Señor. No, dejá de mirar a los costados, dejá de mirar los errores, dejá de mirar a ver si este está bien o este está mal. Hoy es tu día de volverte vos al Señor. Porque la iglesia sos vos, la iglesia soy yo y la iglesia la hacemos entre todos. Y hoy es el día de decir, Señor, envía un avivamiento. ¿Cuántos quieren que Dios envíe un avivamiento? Amén. Un avivamiento como en el pasado. Uno dice, bueno, el pastor siempre está recordando las glorias pasadas. No. El pasado nos sirve para mirar dónde estamos parados hoy y hacia dónde vamos. Entonces hoy necesitamos un avivamiento, pero un avivamiento genuino del Espíritu Santo. No un avivamiento humano, sino un avivamiento genuino del poder de Dios, donde vos puedas tener deseos de buscar a Dios, donde vos puedas tener deseos de servir a Dios, donde vos tengas deseos de no perderte reunión, de no perderte transmisión, de no perderte nada de lo que se haga en la iglesia, porque vos estás despierto, vos estás avivado y estás realmente esperando, preparándote para la venida del Señor, porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso ahí al Gloria Señor. a Dios. Ahí en tu casa también, gloria a Dios.
El triunfo de la fe. ¿Quién crees que gane en este tiempo? ¿La fe o la incredulidad? De vos depende. ¿Cómo querés vivir este tiempo? Este tiempo de oscuridad que viene sobre la tierra. ¿Alegre o triste? Dios te quiere ver alegre. Amén. Y Dios quiere hoy ser tu fortaleza. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí donde estás? Y vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle a Dios en esta noche Gloria a Dios. que te dé su fortaleza. Gracias te damos, Sí, Padre, en Señor. este día por tu En palabra. el nombre de Y al igual que el Jesús. profeta Habacuc, Señor, necesitamos un avivamiento. Y te decimos, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, despierta tu iglesia, despierta tu pueblo. En la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, perdona nuestros pecados. Nos volvemos a ti, Señor. Perdona la frialdad, la indiferencia, los cuestionamientos. Señor, trae un avivamiento en este tiempo a toda tu iglesia. Trae un avivamiento al Centro Cristiano Esperanza de Azul. A todos los hermanos que ahora están mirando esta transmisión. Tócalos, Señor. Si se han enfriado, avívalos con el fuego del Espíritu Santo. Clamamos a ti, Señor, por un avivamiento. Aleluya. Te decimos que tengas misericordia y piedad en este tiempo. En el Aleluya. nombre de Jesús. Trae tu fortaleza, Señor. Señor. Tu fortaleza espiritual, Señor. Tu fortaleza emocional, Señor. Aleluya, sí, Señor. Tu fortaleza física para todos tus hijos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Si hoy necesitas fortaleza espiritual, levanta tu mano al cielo. Decirle, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, porque acá no hay secretos, hermanos. Acá cuando el Espíritu Santo nos llena, somos fortalecidos. Hoy es tu día de ser llenado con el Espíritu Santo. Señor, la lengua, adorar al Señor. Decirle, Señor, dame esa fortaleza espiritual para seguir alabando, sirviéndote, para echar fuera demonios. En el nombre de Jesús, recibe, Señor, la adoración. Recibí en esta noche el poder y la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Todos aquellos que hoy necesitan fortaleza emocional, te estás dando cuenta que emocionalmente estás perturbado, estás desenfocado y necesitas que Dios controle tus emociones. Yo te voy a invitar a que pongas tu mano en tu cabeza y decirle, Señor, dame esa fortaleza espiritual, dame esa fortaleza emocional que hoy necesito. Tal vez has ido a los psicólogos, has ido al psiquiatra y no encontrás respuesta. Decirle, Señor, sana mis emociones, sana las heridas de mi alma, sana mi corazón. En el nombre de Jesús. Señor, trae fortaleza emocional para aquellos que hoy están débiles, para aquellos que hoy están cansados, para aquellos que hoy están perturbados. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tócalos ahora. Tócalos ahora. Toca las emociones del alma. Toca sus corazones ahora, Señor. En el nombre de Jesús. Y ahora trae fortaleza física, Señor, sobre tu iglesia. Trae fortaleza espiritual, pero también física. Trae salud, Señor, sobre aquellos que tienen las defensas bajas, sobre aquellos que tienen su sistema inmunológico débil. Ahora, Padre, enviamos palabra de sanidad, palabra de milagros, Señor, milagros en el nombre de Jesús. Se va todo virus ahora, se va toda enfermedad ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de En el nombre de Jesús, Señor, enviamos palabras de sanidad para aquellos que están internados, para aquellos que están internados aquí en el hospital de Azul. Enviamos palabras de sanidad ahora. Recorre, Señor, sus cuerpos enfermos. Recorre ahora las salas de terapia intensiva. Tócalos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, levantamos una oración ahora por los doctores, por los enfermeros, por el personal del hospital, ahora de los hospitales, de las clínicas, sanatorios. Trae tu fortaleza, Señor, sobre estos hombres y mujeres que están en la línea de batalla. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, clamamos por ellos, Señor, que renueve sus fuerzas físicas, espirituales, emocionales, que dé sabiduría y gracia para tratar con los enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Levántalos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Renueva sus fuerzas, Señor. Padre, enviamos palabras de bendición sobre sus vidas. Cúbreles, protégeles con tu sangre preciosa. Líbralos de todo mal, Señor. Te pedimos misericordia una vez más sobre nuestro país, sobre esta ciudad. Señor, te pedimos misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, que no haya más muertos. Señor, que no haya más infectados. Padre, ten misericordia en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, así que nosotros perdonamos a los que nos deben, dice tu palabra. Te pedimos piedad y misericordia, Señor. Aleluya. Trae tu fortaleza a tu iglesia. Trae tu paz a tu pueblo. Recibí la paz que viene de Dios en esta noche. Recibí la paz que viene del Señor.
paz en tu pueblo, Señor. Gloria a Dios. Amén, sí, Señor. Gracias, Jesús. Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Yo no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Yo no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Aleluya. El mundo atrás quedó, la cruz delante, el mundo atrás quedó, la cruz delante, el mundo atrás quedó. Yo no vuelvo atrás. Vuelvo atrás, la cruz delante, el mundo atrás quedó, la cruz delante, el mundo atrás quedó, la cruz delante, el mundo atrás quedó. Yo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Dios te bendiga esta noche. Gracias por haber estado del otro lado. Seguí creyendo a Dios. Acordate que el triunfo de la fe. No pierdas tu fe en Dios. Seguí creyendo. Seguí buscando al Señor. Y nos vemos en la próxima transmisión.